Listo, vamos a ver. Entonces el estudio lo dimos, este estudio lo dimos en eh, julio del 2023. ¿Ya estabas aquí, María? Hermana Tulita, ¿ya estaba aquí? ¿Tiene un año aquí ya, hermana? Yo vine después del 18. Bueno, características del cristiano verdadero y características de la iglesia verdadera. Ese es el tema, características de la iglesia verdadera y del creyente verdadero. Características. Tiene que ver de su estructura aparente, ¿verdad? Características se conocen a través de el comportamiento de una persona y la conducta, el trato con la gente. Ahí es donde usted comienza a conocer el carácter de la gente. Claro, hay gente que muchas veces forza un carácter, ¿verdad?, que no es el verdadero. Son aparentes, aparentan ser una cosa y resulta que son otras, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar de cristianos verdaderos, de la iglesia verdadera. Bueno, a ver, el mundo está repleto de cientos de denominaciones, muchas llamadas iglesias, ¿verdad?, grupos religiosos, y estas tienen diferentes características y tienen diferentes doctrinas, diferentes credos, creencias, prácticas, ¿verdad?, que llevan a cabo y que nosotros las vemos, que existen, y por allí andan fundamentando su enseñanza, o por lo menos queriendo hacerlo en el Dios creador de todas las cosas, ese Dios que nosotros creemos, que adoramos de acuerdo a su palabra, el que hoy estamos sirviendo. Ellos dicen que también sirven a ese Dios, que ese es su fundamento. Pero la cosa es que practican diferentes doctrinas. Entonces tú dices, vaya, todas dicen pertenecer o estar fundamentadas sobre el mismo Dios, pero tienen prácticas diferentes. Bueno, entonces el que tiene un problema ahí no es Dios, sino el hombre, ¿no? Es la persona la que tiene un problema. ¿Tiene un problema de qué? De captación de la voluntad de Dios, de interpretación correcta de su ley, ¿verdad? Y es por eso que el comportamiento, la conducta, las características, bueno, son distintas, ¿verdad?, entre ellos, son distintas entre ellos y discrepan muchas veces de la voluntad de Dios. La iglesia verdadera, lo que es la iglesia verdadera, descansa su doctrina sobre un fundamento divino. Yo uso mucho la palabra, es decir, en cuanto a nosotros, la iglesia del Señor, bueno, por lo menos acá, ¿verdad?, porque ya ven que existen hermanos que son liberales. Existen hermanos que aunque son de la iglesia de Cristo son liberales. Pero un término, una expresión o un enunciado que yo uso mucho en cuanto a nosotros como cristianos es el hecho de que nosotros somos reproductores de los apóstoles, de las enseñanzas apostólicas. Debemos ser reproductores, ¿sí? Y no estar inventándole cosas a la iglesia del Señor, sino limitarnos a lo que nosotros vemos en los escritos bíblicos, ¿verdad? Actuar sobre lo que ellos actuaban, así como ellos hacían. Bueno, hay quienes usan el argumento de que lo que pasa es que han pasado 2000 años y los tiempos han cambiado. Es decir, las modas han cambiado. Entonces, como han cambiado las modas, la iglesia tiene que cambiar. Hay gente que utiliza ese argumento, ¿verdad?, ese argumento falaz. Y ellos creen que sobre esa lógica están actuando de la manera corriente. Es decir, como las cosas cambian, evolucionan, nosotros cambiamos y evolucionamos, y así la iglesia también. La iglesia no se puede quedar en el pasado. Entonces nosotros tenemos que evolucionar.
Entonces, nosotros, o mejor dicho, la iglesia descansa su doctrina sobre un fundamento divino que es Cristo. Y aunque nuestra confianza, fíjense esto, porque esto es interesante, aunque la confianza nuestra está depositada sobre hombres, porque los escritores de la Biblia fueron hombres, entonces de alguna manera tenemos nuestra confianza depositada sobre hombres. Y aunque es así, existe garantía de que lo dicho por estos hombres o escrito por esos hombres es purita palabra de Dios. Es pura palabra de Dios. Nítida, diáfana, cristalina. Es purita palabra de Dios. No así hoy día. O sea, hoy día los hombres no son tan confiables como estos hombres. ¿Sí? Porque los hombres hoy día se inventan la religión, se reinventan la religión. ¿Verdad? Y cuando usted va a las escrituras y viene a las iglesias de este tiempo, se da cuenta de que hay un trecho grande en cuanto a las formas, maneras, prácticas, no, totalmente distinto. Hoy día es totalmente distinto a lo que usted lee allí. Y no, es una cuestión de que el tiempo ha pasado y se modifican las cosas. No, claro, ellos se sentaban sobre bancos de piedra y de madera. Nosotros nos sentamos sobre sillitas de plástico hoy día. ¿Verdad? Tal vez en el oriente usaban algún tipo de abanico para echarse aire, así como María. ¿Verdad? Pero hoy nosotros tenemos un aire y bueno, esas son cosas que no alteran la doctrina. ¿Verdad? No alteran la doctrina, nos dan un poco de comodidad, los avances tecnológicos y la evolución y las cosas, nos dan un poco de comodidad. Pero el problema es que hoy día la adoración está alterada por la tecnología. Por ejemplo, lo que es la adoración está alterada por la tecnología. Entonces hoy día es más fácil agarrar y comprarse una botella de Sagrada Familia y usarla como vino en la cena del Señor que exprimir las uvas en la casa. ¿Por qué? Porque yo voy a la licorería y me compro una botella. Así hacíamos antes cuando yo era liberal. Parecido como un borrachito llegaba a la licorería. Dame una botella de Sagrada Familia. Me la envolvían y yo me venía con mi botella de Sagrada Familia. Bueno, y resulta que era para la cena del Señor. Entonces, es lo que les digo. O sea, hoy día la gente, pues, como tenemos facilidades y el modernismo y la cosa, bueno, entonces vamos a agarrar y vamos a meter eso dentro de la iglesia también. Y como los cánticos se oyen más bonitos, ¿verdad? Con un pianito, con una charrasca y con unas castañuelas, bueno, vamos a meterlo dentro de la iglesia para que se oiga bonito. Eso es lo que ha sucedido hoy día. Entonces, la garantía que nosotros tenemos en estos hombres es que hay declaraciones de Cristo, fíjense ustedes, hay declaraciones de Cristo de que debemos confiar en estos hombres. El Señor dice a través de su palabra que en estos hombres tenemos garantía de su verdad. Entonces, en Juan capítulo 5, el verso 39, el mismo Señor Jesucristo dijo de los escritores antiguos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, miren, el Señor dice, esas escrituras que están escritas por hombres comunes, esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor nos está invitando a nosotros a confiar en los escritos, porque los escritos son los que dan a conocer al Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Mesías. Entonces, el Señor nos invita a tener confianza en la palabra. Yo anoche estudiaba con unas hermanas y yo le decía a ella que lamentablemente
las Biblias físicas que nosotros usamos son versiones, ¿verdad? Son simplemente versiones de los escritos antiguos, de los escritos originales, mejor dicho. Son versiones. Pero en esa transferencia de idiomas, es decir, cuando se traduce desde el idioma hebreo, desde el idioma arameo, desde el idioma griego al español, bueno, lamentablemente muchas tradiciones vierten palabras que no son las palabras correctas. ¿Entiendes? Y muchas veces, por ese hecho, bueno, se practican cosas equivocadas. Una explicación que yo les daba a ella es que a ellas les han hecho creer, esto lo digo a manera de enseñanza acá, que o a ellas o a otras personas en otros lugares. Yo de hecho he sido testigo de hermanos que decían que en una reunión de estudio las mujeres ni siquiera podían hablar, o no era así. Que yo tuve que combatir eso, tuve que debatir ese tema. O sea, que no les permitían a una hermana abrir la boca en un estudio en la casa. Y yo cuando llego aquí me encuentro con todo eso. Bueno, señor, ¿dónde me metí? ¿Esta gente qué cree, qué piensa, qué enseña? Entonces yo creo que una de las cosas que me llevó a tener tanto problema fueron esas posiciones raras y extrañas que yo encontré aquí de esas creencias, ¿no? Y yo les decía a las hermanas, ayer leímos un texto que está en Segunda de Timoteo, hermano, por favor lo puedes leer. Esto lo voy a poner como ejemplo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 2. Leo. Sí, por favor. Dice, lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean gloria para enseñar también a otros. Ok, ¿qué dice? ¿Encarga a quiénes? A otros. No, encarga a hombres, A hombres. la palabra hombre, fíjense. Cuando a usted le enseñan ese texto en la Reina Valera, inmediatamente usted dice, bueno, ahí dice hombre, no mujeres. Encarga a hombres, no mujeres. ¿Verdad? Y desde ese texto, hoy día se ha aplicado en las iglesias de Cristo que las mujeres no tienen ningún tipo de oportunidad o de chance de enseñar, sino que es exclusivo del hombre. Porque Pablo dice ahí, hombres. Pero cuando nosotros nos vamos al fundamento original del texto griego, la palabra que está allí en griego es antropos. Sí, no es aner. La palabra aner quiere decir hombre varón. ¿Verdad? Es la palabra griega. Pero esa palabra que se usa allí no es la palabra aner, sino la palabra antropos. Y la palabra antropos quiere decir personas, ser humano, independientemente del sexo, hombre o mujer. Antropos. Entonces, ¿qué pasa con la Reina Valera? Que la Reina Valera vierte de manera errónea el texto. O tal vez sin malintención, bueno, quiso aplicar la palabra hombre como un genérico. Pero ¿qué ha pasado por ese pequeño detalle? Que las iglesias están enseñando, o los líderes están enseñando, que ese texto enseña que solo los hombres, y de manera exclusiva los hombres, son los que tienen el derecho a enseñar. Y anulan a las mujeres. Entonces, hoy día, el Señor nos dice a nosotros que tenemos garantía de su verdad en los escritos bíblicos. Pero recuerden esto, hermano, que cuando el Señor habla de las escrituras, Él no está hablando de versiones. Él no está hablando de Reina Valera, Nueva Traducción Viviente. Él no está hablando de Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana. No, Él no está hablando de versiones. Él está hablando de los escritos originales. Cuando el Señor habla de escudriñar las escrituras, el Señor no tenía en mente versiones. Él tenía en mente aquí los escritos originales antiguos, porque existían los pergaminos inalterables, con sus textos originales, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos hoy día nosotros? Hoy día tenemos que seguir recurriendo a esos escritos. Sí, gracias a Dios tenemos traducciones de la Biblia, pero cuando tenemos dudas sobre algún asunto, el Señor también hoy día, de acuerdo a los avances modernos, tenemos nosotros la bendición de tener al alcance de nuestras manos textos, diccionarios, eruditos que han traducido de manera correcta algunos textos.
Si se fijan, hay interlineales. O sea, ya no hay excusa para que el hombre se equivoque. Entonces, ¿hay confianza? Sí hay confianza. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es tu Biblia preferida? Bueno, yo no tengo predilección. Yo trato de, la Reina Valera porque es la Biblia más usada. Me gusta porque es la Biblia que más común se usa y ya tú has memorizado textos y es como una cuestión tradicional, ¿no? Hay otra que salió hace poco que es la SBT, que es una Biblia que hace correcciones en la Reina Valera, también es muy buena, pero sin embargo siempre hay que tener el diccionario a la mano, hermano. Tener el diccionario a la mano porque no podemos errar, no podemos equivocar. Ok, ¿a dónde voy? ¿Qué pasa con las denominaciones? Que el asunto con las denominaciones, llámese católico, evangélico, lo que sea, son flojos en ese particular. Ellos no acuden a esos métodos de estudio. De hecho, no estudian. Ellos repiten lo que escuchan. Se lo digo con base. Estuve ahí. Entonces, repiten lo que oyen. Y no les preocupa el hecho de que lo que están escuchando esté fundamentado en el error. No, ellos confían. Fíjense, ellos confían en quién. Confían en el líder que está hablando desde un púlpito. Nosotros no, nosotros confiamos en los líderes que están hablando desde las Escrituras. Esa es la diferencia que nosotros tenemos en cuanto a ello. En una oportunidad yo critiqué a un predicador evangélico, un pastor evangélico, y una de sus súbditas o sus seguidoras me dijo, ¡ah! Cuidado, te vas a ir al infierno porque estás hablando en contra del ungido del Señor. ¿Ah? ¿Qué es eso? Casi que me asustó. Yo le digo, oye, ¿cuándo lo ungieron? ¿En qué momento lo ungió el Señor? Entonces, ¿qué hace esa persona? Bueno, lamentablemente está ideologizada, o sea, repite lo que escucha. Sí, y a veces, sí, entiendo que es culpable, pero a veces es culpa de todo el sistema también, ¿no? Que lamentablemente no motivan a la gente al estudio concienzudo, independiente, personal. No lo motivan a eso. Bueno, Jesús nos dice, escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Jesús está siendo claro con estos hombres y le dicen, señores, pero vayan allá a los escritos porque allí se da testimonio de mí, confíen en ellos. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, porque esto lo dijo Jesús del Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ya Jesús muerto, en los apóstoles ya en ejercicio de sus funciones, tenemos también la palabra, dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Mire esto está aquí buenísimo. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la seguridad que hay en los textos bíblicos, aquí Pedro la presenta y dice, tenga la seguridad, o sea, no desconfíe. Allí en los textos bíblicos, allí hay confianza, allí hay confianza de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, verso 19 al 21. Entonces, la cuestión aquí, al igual que Jesús, Pedro nos invita a tener confianza en los escritos y él dice, a esa palabra, a la cual hacéis bien, miren esto, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. O sea, para Pedro, las escrituras, los escritos apostólicos o los escritos de los hombres inspirados, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, son como una antorcha que está permanentemente dando luz para que la gente no yerre, para que la gente mire, vea
con confianza, con seguridad, y se refugie en esa verdad. Eso es lo que dice él. No, no, no. Esta es la palabra más segura, dice Pedro. Y allí está alumbrando como una antorcha para darle luz al que no vea, al que no pueda ver bien. Y él dice, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga, noten dónde, en vuestros corazones. Es decir, hasta que sus corazones, a través de esa luz, puedan desarrollarse en la verdad. ¿Sí? Esos corazones puedan evolucionar, crecer, edificarse en la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿En la de los hombres? No, Pedro dice, en las Escrituras. Entonces, nuestra confianza debe estar puesta es en los escritos bíblicos y no en los hombres. Bueno, el verso 20 dice, entendiendo primero esto. Mire, aquí Pedro ahora revela por qué la confianza. Él explica por qué la confianza, por qué debemos tener esa seguridad. Él dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de los 66 libros que componen la Biblia, él dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Ninguna. Es de interpretación privada. No, no, él dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre. Es decir, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fueron los hombres que desde su intelecto individual o personal comenzaron a pensar cosas y luego comenzaron a escribir. No, Pedro dice, eso no sucedió así. Aunque existen hombres inteligentes que tal vez por su intelecto, conocimiento, preparación académica, pueden inspirar algo de confianza y nosotros prestarles atención y aprender de ellos, Pedro dice que no fue así. Eso fue más allá de un simple hombre con intelecto. Él dice de manera clara, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, miren, santos hombres de Dios, esos escritores, hablaron siendo inspirados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Ahí está la confianza. Esos no son meros hombres que hablaron allí por hablar. No fueron palabras de hombres comunes. Detrás de ello estaba algo grande, inmenso, sobrenatural. ¿Quién estaba detrás de estos hombres que escribieron los escritos? Estaba la persona del Espíritu Santo allí cuchuchándoles a la mente. Eso es lo que vas a escribir. Ahí estaba. Entonces, ahí está la confianza. Nuestra confianza está depositada en las Escrituras. Efesios, capítulo 3, verso 1 al 5. El apóstol Pablo dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él le está escribiendo a la iglesia en Éfeso que el porcentaje más alto está conformado por miembros gentiles. Éfeso está en Grecia. Y él dice a estos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mire esto. Pablo dice, a ver, si es que acaso ustedes han oído de la administración que me fue dada. A ver, ¿quién me la dio? Que me fue dada, dice. Que me fue dada para con vosotros. ¿Quién se la dio? O sea, ¿quién le dio ese conocimiento? ¿Quién le reveló esas enseñanzas, esa doctrina que Pablo daba a estos hombres? ¿De dónde proviene? Pablo no dice proviene producto de mi esfuerzo y de mis estudios con Gamaliel, porque yo me formé a los pies de Gamaliel y entonces a partir de allí yo aprendí mucho, estudié por muchos años y ahora le enseño.
No, Pablo no se atribuye a un esfuerzo personal el conocimiento que tiene. No, Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cómo recibe Pablo todo el conocimiento? A través de revelación divina. El Señor le enseñó. Y ese es el privilegio que tienen esos hombres en comparación con nosotros. Que nosotros ahora tenemos que aprender de otra manera. No aprendemos así como aprendieron ellos. Ojalá, ¿verdad? Nosotros tuviéramos esa bendición, ese privilegio, ese beneficio de sin esfuerzo ninguno poder recibir toda la verdad del Señor. ¿Sí? No errar, ser infalibles, así como lo eran ellos. Pero no. Ahora Pablo, mire lo que dice. Él dice, bueno, yo la recibí por revelación. Yo lo recibí por revelación. Pablo, cualquiera lo lee ahí y dice, oye, Pablo se jacta, ¿vale? O sea, se engola ahí cuando dice, yo recibí eso por revelación. Y luego nos echa en cara a nosotros y nos dice a nosotros, fíjense lo que dice. Porque por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y ustedes leyendo, dice, ustedes leyendo, lo podéis entender. ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Ah, eso sí está bueno. O sea, tú lo recibes así, por revelación, por poder sobrenatural, y luego usted dice, ustedes leyendo lo pueden conocer. Bueno, pero ahí está. Entonces Pablo también nos dice que hay confianza en leer sus escritos. O sea, hay confianza, hay plena confianza en leer sus escritos, y la razón es que Pablo está diciendo que a él todo ese misterio, todo ese conocimiento, toda esa sapiencia, toda esa sabiduría le fue revelada de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Entonces hay confianza en los escritos de Pablo. Mire, el verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Antes no sucedió, dice, ahora es revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu. Otro privilegio que tenían los apóstoles, o que tuvieron los apóstoles, es que recibieron la revelación de la nueva ley, es decir, del Nuevo Testamento. Antes, en el Antiguo Testamento, eso no se le reveló a los antiguos. Entonces, a diferencia de los antiguos, Pablo dice, eso no le fue revelado a los antiguos. Eso se le reveló a los santos apóstoles. Es decir, a nosotros se nos reveló. Ese es el privilegio de Pablo. Y en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que es un texto que todos conocen, dice este texto, es decir, y nos agiganta y nos agranda la confianza que nosotros debemos tener hacia los escritos inspirados por los apóstoles. Dice, toda la escritura es inspirada. Mira esto, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada? Por Dios. Claro, los apóstoles especifican quién de la persona de Dios era el que los ayudaba en este sentido. Ellos dicen que el Espíritu Santo. Bueno, pero entonces aquí, 2 de Timoteo dice que la escritura es inspirada por Dios. Claro, en la persona del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, es claro lo que está diciendo el texto. Y la escritura fue inspirada por Dios, y además, dice Pablo, que esa escritura tiene una utilidad para el hombre. A ver, ¿de qué se trata esa utilidad? Él dice, es útil para enseñar. La escritura enseña, hermano. Mira esto. La escritura enseña, no por revelación directa a nosotros. Ahora es por medio de los escritos, como acabamos de leer nosotros en Efesios capítulo 3, verso 4, que dice que leyendo lo cual podáis entender. Entonces, acá, en este texto, dice que la escritura enseña. Si la escritura enseña, entonces nosotros debemos acudir a la escritura para aprender del Señor, para conocer su voluntad, para saber de Él para con nosotros. ¿Qué quiere, Señor, que hagamos? Bueno, ¿usted quiere saber? Vaya a los escritos bíblicos.
Nútrase allí. Está al alcance de todo. Pablo dice que leyendo ahora podemos entender todo ese misterio. Y el texto sigue diciendo que es útil para enseñar. Es útil para redarguir. La palabra redarguir quiere decir convencer de pecado, ¿verdad? La palabra redarguir quiere decir convencer de pecado. Bueno, ella es útil para convencer de pecado. Hay personas que están haciendo cosas que para ellos no es malo per se. Dicen, no, bueno, yo no creo que esta conducta le desagrade al Señor. No, para mí no. Pero no se preocupan en ir a investigar a las Escrituras si su conducta es correcta o no. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ellos lo que hacen es someter su conducta a un criterio personal, tradicional, de moralidad, de acuerdo a la sociedad, y luego como resultado les da que mi conducta no es mala delante de Dios. No acudieron nunca a la Biblia para saber si era mala o no era mala la conducta. No, nunca acudieron a la Biblia. Acudieron a los principios de moralidad de la sociedad. Entonces, como los principios morales sociales te dicen que mientras tú no robes, no mates, no violentes a la gente, dicen, no, ya tranquilo que con eso Dios te tiene ahí en el primer lugar de su lista. Así son los hombres. Entonces no quieren acudir a las Escrituras para ver si le falta algo, ¿verdad? Así como lo hizo el centurión romano, Cornelio, en el capítulo 10. ¿Qué hizo el centurión romano? El centurión romano, de acuerdo a los principios morales, tenía todos los requisitos marcados con una palomita ahí, ¿verdad? Bueno, estaban bien todos los principios morales. Pero cuando acudió el Señor le dice, no, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que bautizarse para el perdón de los pecados. Ese cayó como condorito. Oye, así es la cosa. Bueno, sí. Entonces, a veces tenemos comportamientos y tenemos conductas que a nuestros ojos, a nuestro entender, y de acuerdo a nuestros lineamientos de moral y de conducta, están correctos. Pero no lo sometemos nosotros, no lo pasamos por el filtro de la Escritura para ver si realmente están bien o mal. Bueno, entonces dice el texto que la Escritura es útil para corregir y para redarguir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la perfección que buscamos nosotros no la vamos a hallar en líderes humanos, no la vamos a hallar en enseñanzas de hombres que se erigen en instituciones religiosas y que tienen o guardan principios morales intachables. No, no los vamos a hallar allí. No, usted no lo va a hallar ni siquiera en los líderes de la Iglesia de Cristo. No, usted lo va a hallar en las Escrituras, porque dice el texto que la que es útil para enseñar, redarguir, ¿qué más? Corregir y perfeccionar al hombre, es la Escritura, hermano. Es la Escritura, es ella la que tiene esa capacidad y esa fuerza de convertir y transformar el hombre y hacerlo perfecto. Es ella. En la iglesia hay algo que se llama, en las denominaciones, han metido algo, de hecho, en los tiempos que yo estaba ya existía, y se llama psicología cristiana. O sea, habían psicólogos cristianos. Que si había un hermano que tenía tales problemas, tales conductas, tales cosas, bueno, pasa por el psicólogo ahí de la iglesia. En la iglesia había el psicólogo de la iglesia. O sea, ya el pastor o los pastores no son suficientes, los maestros no son suficientes, la escritura no es suficiente, ahora te hace falta un psicólogo. Y en su defecto, si la cosa era muy grave, un terapeuta. O sea, tenías que meterte en terapia cristiana. Terapia cristiana, así les llaman, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque la escritura no es suficiente. O sea, cuando Dios le habla al hombre y le dice cuáles son las conductas pecaminosas, su comportamiento inapropiado, todo aquello que es contrario a las escrituras, no, él no le satisface eso. Él necesita buscar una fuerza, un impulso más grande. Pero este texto dice
que la Escritura es suficiente. Este texto dice que la Escritura es suficiente para hacer al hombre perfecto. ¿Y lo va a hacer de manera sobrenatural, mágica? No. Usted tiene que seguir las instrucciones que ella da para poder hacer los cambios que usted necesita. Entonces, la institución católica, ellos apelan a la tradición. Fíjense ustedes. La institución católica apelan a la tradición. Ellos tienen algo que, aparte de la Biblia y de los 8 libros deuterocanónicos que ellos tienen, o apócrifos, ellos tienen algo que se llama la tradición, que son los escritos de los primeros padres de la iglesia, ¿verdad? Son los primeros que vienen desde el segundo siglo en adelante. Entonces, ellos tienen esa tradición para fundamentar algunas doctrinas. Los testigos tienen como fuente de confianza la atalaya, porque la Biblia no le es suficiente. De hecho, la atalaya para el testigo es un escrito, un fundamento doctrinal casi que infalible, porque eso los hacen, o sea, esos escritos provienen de la inteligencia y de la sabiduría del cuerpo de ancianos que está allá en Brooklyn. Y para ellos esos seres son casi que infalibles. Entonces, la atalaya, ese ejemplar que sale este mes, se lee en Estados Unidos, en Venezuela, en el África, en el Asia, y se lee en todos los continentes. O sea, no hay autonomía en las congregaciones locales porque la ideologización que ellos promueven es universal. Es decir, en todos los lugares donde se reúnen testigos se lee la misma atalaya, se lee el mismo ejemplar que salió ese mes. Así es que funciona. Por eso la atalaya sale en todos los idiomas, porque se lee en todos los lugares. Bueno, los mormones tienen el libro de Mormón, no les basta la Biblia, tampoco. Ellos tienen el libro de Mormón, que es un librito azul, que pareció al Nuevo Testamento ese grande que está por allí. Y ellos dicen que eso también es inspiración del Señor. Entonces ellos lo tienen como una nueva revelación divina del siglo XIX. Los adventistas tienen plena confianza como un instrumento de inspiración divina a su fundadora, Elena de White. Ellos dicen que Elena de White también es una mujer inspirada por el Espíritu Santo y ellos confían plenamente en todas aquellas profecías que esta mujer dio en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, la lista estoy seguro que es más grande de aquellos grupos religiosos que utilizan mecanismos extrabíblicos para fundamentar sus doctrinas. Pero la iglesia verdadera del Señor no tiene, la iglesia de Cristo no tiene otra fuente, no tiene otra verdad aparte de lo que ya está revelado en las Escrituras. Nosotros no usamos ningún tipo de credo aparte de la Biblia. Entonces, los escritores inspirados de la Biblia han dicho todo lo que necesitamos saber en cuanto a nuestra vida eclesiástica como nuestra vida secular. En Hechos capítulo 20, versos 26 al 27, el texto dice: por tanto, ya os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Gálatas 1, 6 al 9 dice: yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo le habla a creyentes que después de haber sido formados en la doctrina correcta, bueno, se encuentra con la sorpresa de que en esa iglesia todo el mundo ha migrado de la doctrina, ha apostatado de la fe, se ha apartado de la verdad. Y él dice, no es que hay otro evangelio, no existe otro. Lo que pasa es que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dentro de las iglesias ya conformadas en el primer siglo, Pablo dice, dentro de ustedes hay hermanos que quieren pervertir la verdad y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y él dice, más, si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. O sea, no puede venir otro a decir algo distinto a lo que los discípulos, los apóstoles, a través de los escritos bíblicos, hoy día nos enseñan. Por eso es que no caducan los escritos, hermanos. Miren,
puede evolucionar la tecnología, el modernismo, al nivel que sea. Tal vez llegue un día en que usted, cuando asista a la iglesia, lo traigan en un taxi volador por ahí, ¡prum!, y aterricen ahí frente a la puerta. Aún así, hermano, no va a cambiar. El escrito bíblico va a seguir allí, inalterable. Inalterable, hermano. Hoy día el tema de la inteligencia artificial se oye mucho. Yo hago uso con cuidado de algunas cosas, ¿verdad? Algunos recursos. Pero hay que tener cuidado porque no se extraña que dentro de poco usted vea en los grupos religiosos, en los púlpitos, predicadores creados con inteligencia artificial. Sí, que no sean reales. Y allí le pongan usted un holograma. Ahí está el predicador, ese que está predicando allí. No se extrañe. La inteligencia artificial está muy de moda, ¿sí? Hoy día. Ahora, las novedades o lo novedoso se ha venido metiendo en las iglesias desde hace años, hermano. Por eso le digo, o mejor dicho, en las denominaciones, no se extrañe que usted dentro de la iglesia del Señor vea este tipo de práctica. ¿O acaso no vimos en el 2017 cuando fue lo de la pandemia? ¿En qué año fue? 19. Ah, el 19, lo de la pandemia. A ver, cultos desde la casa. Cultos, es decir, participación de la cena del Señor desde la casa. No, hermano, no vamos. Hoy la iglesia va a estar en cada casa. No salga de su casa. Usted prenda su computadora, agarre su teléfono, metámonos en Zoom y allí nos vamos a reunir. Eso hicieron. Se sustituyó el culto personal, colectivo, por un culto virtual. Virtual. Pregúntese si eso está correcto. No, eso no está correcto, hermano. La cena del Señor es una comunión personal, donde deben estar presentes partiendo el pan los que en ese lugar se hallan. Bueno, tenemos la influencia de la tecnología hoy día metida dentro de las iglesias. Hay que andarse con cuidado. Tesalonicense. Recuerden esto, hermano, mire. El apóstol dice, si viene un ángel, aún un ángel, descender del cielo, pero resulta que ese ángel le habla de un evangelio distinto, ese ángel es anatema. Eso lo dice. Aunque sea algo sobrenatural, lo que usted está viendo, eso es anatema. Y si hay algo convincente hoy día dentro de las denominaciones, es el tema de los milagros. Porque hay personas que me dicen, pero ¿cómo tú vas a decir que es falso si yo lo vi? Yo lo presencié, ¿cómo tú vas a decir que enseñan falsa doctrina? Es que yo vi el milagro. Bueno, entonces a veces no podemos luchar contra esas cosas, ¿no? Y quedarnos tranquilitos y ya la gente que, bueno, que crea lo que quiera. Dice el texto, 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Miren esto, el apóstol Pablo dice que ellos fueron aprobados por Dios. ¿Para qué fin? Dice, para que se nos confiase el evangelio, y luego dice, y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Allí está la confianza. La confianza es que estos hombres fueron aprobados por Dios y el Señor les comunicó todo el evangelio. Todo lo que tenía que comunicarnos a nosotros, el Señor se lo comunicó a los apóstoles y ahora ellos son una fuente confiable
donde nosotros podemos acudir tranquilamente, con toda confianza y aprender de ellos, absorber de ellos todo lo que el Señor tiene que comunicarnos. No sé de qué manera entienden estos grupos la definición no pensar más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Ese escrito que aparece en 1 Corintios 4:6 que dice que el hombre no puede, el creyente no puede hablar o pensar más allá de lo que está escrito. O sea, tienes un límite, hay una barrera. Lo que está escrito es tu límite, hasta ahí llegas. Tú no puedes trascender eso, traspasar eso. Tu límite es lo que está escrito. 1 Corintios, repito, 4:6. Y esto lo he puesto en mí y en Apolo, por amor a vosotros, dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No puedes pensar más de lo que está escrito. Eso es lo que dice el texto. Entonces, lo que está escrito es lo que escribieron los apóstoles. Y no podemos, debemos hablar conforme, de acuerdo a la palabra de Dios. Según 1 de Pedro 4:11, el límite es la palabra de Dios. Hasta ahí llegamos nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el marco donde nosotros podemos hablar, actuar, enseñar, escuchar. Allí, el marco de la Escritura. Obedecer, más allá de lo que diga un hombre, más allá de lo que invente un hombre, tenemos un lindero. Ahí está, los linderos, la Escritura. No, más allá de ahí no podemos. Eso dicen estos textos. Entonces, al parecer, los líderes religiosos se niegan a aceptar como única fuente de revelación los 66 libros de la Biblia. Entonces, su afán por crear doctrinas y métodos dizque como formas más eficientes para el crecimiento de sus instituciones es una clara muestra de que no están dispuestos a conformarse con lo que está escrito. Métodos para crecer, métodos para crecer. Ahora, bueno, antes se cantaban salmos, cánticos, himnos espirituales, pero la moda nos ha traído hoy día el reggaetón, la salsa, el joropo y el vallenato, y eso hay que meterlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la moda cambió, hermano. Entonces vamos a meter grupos de salsa y vallenato, vamos a meter grupos de joropo y vamos a meter grupos de reggaetón para que vengan gente de todo tipo. El reggaetón trae a los jóvenes, la música llanera trae a los campesinos y a los más viejitos. ¿Ah? La salsa, bueno, la salsa es un género musical universal que va a traer personas de todo tipo. Así piensan, eso es lo que hay en la mente de ellos, así piensan. Entonces la astucia que están utilizando, ellos la creen buena porque el fin es traer gente a la iglesia. Entonces ellos utilizan el enunciado, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Pero eso es un error, eso no aplica en este caso. ¿Por qué? Porque los medios están allí, el Señor dijo cuáles eran los medios. O sea, Él no nos dejó la libertad de crear medios nuevos. No, cambia las épocas, el modernismo, las modas cambian. Pero las formas bíblicas, los medios bíblicos, los métodos bíblicos, están allí. Esos son inalterables. Eso no cambian, hermano. Ese es el error que no quieren ver algunos grupos religiosos y de hecho hermanos en la iglesia. No lo quieren ver. Y es por eso que tenemos problemas con algunos hermanos. Por eso que usted ve allí a Luébano, a Luis y a Partain peleando ahí con otros. ¿Por qué? Bueno, están reclamando lo justo, están distorsionando la doctrina. Hermanos, distorsionando la doctrina. Entonces no es que nosotros queremos pelear porque queremos pelear. No, es que nosotros estamos refutando, hermanos, que, hermanos, mire, lo peligroso de esto es que fueron hermanos confiables en la doctrina, reconocidos en la doctrina, que hoy día están distorsionándola. Entonces nos vemos en la necesidad de públicamente tener que hacer correcciones a estos hermanos. Bueno, ya para terminar. Primera de Timoteo 6, 3 al 5 dice:
Y recordemos que cuando Pablo le habla a Timoteo, le está hablando para que Timoteo descargue y vierta toda esta instrucción en la iglesia de Éfeso. Allí él tiene que vertir toda esta instrucción que está recibiendo del apóstol Pablo. Y Pablo le dice, si alguno enseña otra cosa, miren esto, hermano, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, si no es conforme con las palabras que el Señor ha enseñado a través de él mismo o los apóstoles, dice, si no se conforman a las palabras de Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, conforme al Evangelio, esa persona está envanecida. Si esa persona no se conforma, es decir, a los límites que establece la Escritura, esa persona está envanecida. Dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mire todo eso. O sea, esa persona se ha envanecido al punto tal que es capaz de entrar en esa esfera de contienda y de peleas y de defender su error, volverse contumaz. Y luego dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Es decir, tienen el entendimiento corrompido. No entendieron las Escrituras o no quisieron entender las Escrituras. Dice, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No está la verdad en ellos. Están privados de la verdad. ¿Porque Dios los privó? No, la Escritura está ahí a la libertad de cualquiera, a la mano de cualquiera, al alcance suyo, mío y de cualquiera. De manera gratuita, ahí está la Escritura. Pero estos hombres se privaron de la verdad, se autoprivaron de la verdad. Y dice que por ello ahora toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate, dice el texto, apártate, sepárate, aléjate de los tales. Aquellos que utilizaron o que están utilizando o que torcieron el evangelio, lo modificaron y ahora lo utilizan para su propio bienestar, creando una doctrina nueva. El texto dice, apártate, aléjate. Vamos a estar entonces nosotros con esos líderes ahí que están allí pervirtiendo, corrompiendo la verdad y el evangelio, y usted allí fiel con ellos, fiel ahí, inamovible. ¿Qué es lo que usted está apoyando, pues? ¿Qué es lo que está apoyando? Está apoyando a alguien que es detractor de la verdad, que es distorsionador, que tergiversa las Escrituras, que modificó los escritos bíblicos para su propia conveniencia. ¿Usted va a apoyar eso? No. Pablo dice, apártate de los tales, apártate, aléjate. Bueno, entonces esa es la enseñanza que les quería compartir en este día. Nuestro hermano Johan grabó el audio.